Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con José Miguel García sobre su poemario Calles Infecundas. José Miguel García nació en Pimentel el 30 de junio de 1975. Estudió su pueblo natal y en el año 1994 concluyó sus estudios secundarios como bachiller en Ciencias y Letras en el Seminario Menor de San Pío X en Santiago. En el año 2002 se graduó de licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS de San Francisco de Macorís. Ha cursado maestrías en Literatura Profesionalizante y Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Española. Fue profesor en el Liceo Técnico Profesional Augusto Bonilla de Pimentel y actualmente es docente universitario en la Cátedra de Lengua Española Básica en la UAS Extensión San Francisco de Macorís. Aunque ha editado Paz y Fuego 1999, Versos en Cadena 2000, El Vendaval en la Noche 2001, Versos y Pétalos 2005, novela corta, Todos Agotados, A Calles Infecunda considera su primera obra real. Es miembro de la Sociedad Literaria Pimenteleña Aniversa, Amigos de la Verdad y la Belleza. Sus versos se han publicado en diversos medios. Fue presentado por Manuel Mora Serrano en el suplemento Aquí del diario Hoy y desde entonces sus versos se han publicado en diversos medios nacionales e internacionales. También es miembro de la comunidad literaria teocuántica, donde se experiencia la poetización de la física cuántica a través del taoísmo. Solo preguntas. ¿Has visto pedazos de luna en cristales de viento? Pálpitos de aves imaginadas sin horizontes. Ríos rojos flanqueadores que no madrugan nunca. O látigos de sonrisas mientras lloras esa desilusión. ¿Has tocado más infiernos que ríos de hambre? ¿O ceniza de hombres sorteando sueños? Truenos y metrallas apretujado a los sesos, o arañazos de luces en la epidermis del alma. ¿Has lamido arena y lágrimas en el hombro de un ángel? ¿O vidrios quedos y frescos en las piernas de un hada? ¿Has respirado del asfalto sus tántricas quemaduras? ¿O el estrujo de pestaña de un amor imposible? ¿Has oído el desamor y las pisadas de sus bestias? ¿O la arenisca zambullendo en sus entrañas la voz del corazón? ¿Has vivido alguna vez como testigo o solo en letras muertas te reescribe? Y bien, amigos de la Tertulia Literaria Papel Maché, escuchamos ahí uno de los poemas que forman el libro Calles Infecundas de José Miguel García, y lo escuchamos de la propia voz de su autor, y aprovechamos para darle la más cordial y formal bienvenida. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, agradecido de la invitación. Es de alta satisfacción para mí poder compartir contigo, con tus seguidores, este momento literario que para mí es muy trascendente. Vamos a iniciar este conversatorio, José Miguel, dándote la oportunidad para que hablemos de tu trayectoria literaria, cuáles han sido los principales hitos de la misma, cómo fue tu primer contacto con la literatura, tus lecturas, tus autores favoritos o que te han influenciado en tu obra. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿cómo empieza la literatura? ¿Cómo inicio yo en la literatura? Hay que remontarse a la edad
a la niñez, a la infancia, cuando en casa tenía que verme obligado a leer. No lo hacía en ese momento no lo hacía por gusto, sino porque no había otra alternativa para distraerme. Entonces, lo que había en casa era un librero, un pequeño librero, parecido a este que tengo aquí atrás, pero más pequeño, con libros diversos de mis tíos, entre los cuales había muchos manuales de literatura. No es que tanto, 5 o 6 manuales de literatura. Por ejemplo, los manuales de Fiume Gómez de Michel, el libro de literatura de Manuel Mora Serrano, entre otros. Y de todos los libros, por supuesto, lo que me llamaron la atención fueron estos. Y digo que no había otra alternativa porque no había televisión en casa. Yo vengo de una familia muy humilde, me mantengo siendo humilde socioeconómicamente. Y al no existir una televisión, pues empezaba a hojear libros y a leer. Y de repente, pues empecé a sentir el imán, la fuerza de atracción de la literatura. Empecé a leer, siendo autores, textos que me gustaran, desde Fabio Fiallo, Salomé Ureña, Rubén Darío, fragmentos extensísimos de 100 años de soledad, fragmentos de las novelas cortas de Cervantes, en fin, la literatura en sí, fragmentos de la Odisea, de la Ilíada, poesía de Neruda, poesía de Becker, que Becker fue siempre de todos el que más me afectó, ese romanticismo, pero sobre todo esa poesía tan expresiva y tan certera al corazón, ¿verdad? Romántico al fin. Entonces, empecé leyendo, y luego sentí el gusanito, como decimos, ¿verdad? La curiosidad por yo también experimentar la producción, y empecé a escribir pequeños textos, humildes textos. Luego me incliné por las lecturas de historias de aventura, y escribía historias en cuadernos pequeños, y la leían algunos amigos y les gustaba y me animaban a seguir leyendo. Ya entonces en el bachillerato, pues al estudiar filosofía y eso, porque fui seminarista, fui adentrándome más allá, conociendo la literatura, las corrientes literarias del siglo XX en la República Dominicana, y me afectó bastante, por ejemplo, el bedrinismo, el postumismo, los independientes del 40, los sorprendidos. La poesía sorprendida para mí, yo creo que fue la de mayor influencia, la parte surrealista también en estos autores, también la poesía de la posguerra. Y más adelante, entonces, empiezo a tener roce con escritores. El primer roce fue con Melida García, que empezó a leer mis textos y empezó a orientarme, y fue mi maestra también. Luego entonces viene el escritor de acá, de Pimentel, Francisco Nolasco Cordero, con quien tuve una amistad muy intensa, al extremo que me llamó su discípulo más aventajado. Y como que en la medida que me encontraba con estos personajes, como que iba mejorando la calidad de mis textos. Luego entonces conozco a Manuel Mora Serrano. A su lado crecí bastante, mi compadre, porque es el padrino de mi hija. La bautizamos en 3 días, tomando vino y hablando de literatura, y ahí también fue mi ingreso a Mi Versa como último miembro, esa sociedad literaria que se fundó en Pimentel en 1961, que se llama Amigos de la Verdad y la Belleza. Sí, que por cierto vamos a hablar de ella más adelante, y también exacto, mi relación con don Manuel Mora Serrano, muy cercano. Manuel Mora Serrano, mi mentor. Entonces luego voy teniendo roces, por ejemplo, de Mi Persa, conocí a Freddy Ortiz Landrón, novelista también de acá de Pimentel. Y luego entonces
entro en roce con los escritores de la Universidad del Recinto UAS San Francisco de Macorís, como el poeta Ramón Antonio Jiménez, Noé Saya, Jorge Abel, Víctor Saldaña, y con quien más he tenido roce con el poeta Ramón Jiménez, que es el autor, creador, fundador de un ideal estético llamado poesía taocuántica. Influencias, ya he mencionado algunas, tanto en la poesía tradicional como en la moderna. Puedo decir que me gusta mucho André Breton, me gusta mucho el Charles Rabelais, esos poetas malditos, como se le llamó también, ¿verdad? De Paul Verlaine, Verlaine y otros, ¿verdad? De ese grupo tan selecto, de esa poesía que ¿Y dominicano? ¿Y dominicano? ¿Cuál es? Dominicano, bueno, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Domingo Moreno Jiménez, Otilio Vigil Díaz, Franklin Mieses Busco, la voz más alta de la poesía dominicana del siglo XX, particularmente las del siglo XX, y de los anteriores, pues la poesía tradicional nuestra, Salomé Ureña, ¿por qué no? El mismo Gastón Fernández del Igne, y particularmente esos dos. El poema que voy a leer es otro texto de mi opúsculo Calles Infecunda. Este se rotula Carcelero de Sombras. He olvidado cómo dibujar mi camino. A veces quisiera un punto y aparte, mientras desciende cuesta abajo el último sorbo de vino sabor a vida. A veces quisiera hacerme a mí mismo como un bejuco verde en esta selva devastada y maldita. Es más fácil consumirse en una pena que huir sin saber a dónde. Las rejas de mi vida son tan mohínas como yo. ¿De qué sirve escapar si no llego a ninguna satisfacción? Ya se cumplió el tiempo del amor. ¿Será eso acaso? Pregunta sin respuesta. Es mejor así. Estoy cansado, aliento mío. Compárame con un perro viejo derrumbado en cualquier esquina, golpeándose la respiración, acabado. En cualquier momento algo pasará y me quedaré atrapado solamente en mí. Como mencionábamos anteriormente, José Miguel, tú eres de Pimentel y resides ahí en Pimentel. Vivo y resido. Yo soy de un pueblo también de aquí exacto, yo soy de un pueblo también de aquí del noroeste de Tenares. De Tenares. Un pueblo bellísimo. Tenares es un pueblo bellísimo y muy cultural. Tierra de mi amigo Vladimir Ramos. Sí, un saludo para Vladimir. Yo sé que nos va a escuchar con mucho aprecio, mucho afecto. Vamos a hablar entonces un poco de la literatura en Pimentel, de cuáles han sido los personajes que se han destacado más. Bueno, ya mencionamos a don Mora Serrano, Manuel Mora Serrano, y otros más que mencionaste también. Mira, de Pimentel te puedo decir que en un momento... Y también hablamos de uno de los grupos por Mora Serrano. A mi persa. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, mira, Pimentel en un momento se convirtió en un centro cultural para la región del Cibao. ¿Por qué te digo esto? Porque entre los años 60 y 70, aquí se dieron cita grandes de las principales plumas de los principales poetas nuestros. Por ejemplo, aquí estuvo varias veces de visita Manuel del Cabral, Juan Sánchez Lamut, Antonio Fernández Spencer, vino Domingo Moreno Jiménez, y se organizaban las llamadas misas líricas o responsos líricos, y
Y esto era todo un acontecimiento, aunque para la mayoría del pueblo era algo desconocido, porque imagínate, eran recitales de horas y horas, donde había tertulia literaria, donde se tomaba ron, donde se compartía una picadera, pero sobre todo se hacía vida literaria, se hacía una convivencia literaria extraordinaria con estos personajes que venían y se reunían aquí con la Sociedad Literaria Mi Persa, que siempre ha presidido el poeta Premio Nacional de Literatura 2021, Manuel Mora Serrano. Manuel Mora Serrano siempre ha sido el responsable de que en Pimentel haya habido literatura, junto con Francisco Nolasco Cordero, que sería la otra figura importante, Premio Siboney de novela 1982. Entonces, estos grupos animaron a jóvenes como Freddy Ortiz Landrón, como Méndez López, el locutor de las Águilas Cibaeñas, como Edel Cordero, que es un periodista, un publicista también, y se formó este grupo. Bueno, se me está olvidando otra figura importantísima, y es el poeta pimentelense Elpidio Guillén Peña, que entre Manolito, Manuel Mora Serrano, Francisco Nolasco Cordero y él forman la triada de escritores más importantes de nuestro pueblo. Lamentablemente el COVID se lo llevó en el año 2020, pero un poeta finísimo que lamentablemente nunca se preocupó por publicar su obra. Sus poemas andan por ahí dispersos en algunas publicaciones de algunos medios, y lo que dejó por ahí en alguna gaveta, en algún baúl olvidado, pero obras, producciones literarias exquisitas, de alto valor literario, de mucho mérito literario. Entonces, eso fue en los años 60, 70. Luego, pues, todos emigraron, y de cuando en vez se reunían aquí para celebrar, para hacer tertulia literaria, pero ya no era la misma, ya no era el mismo Pimentel, porque ellos se fueron y venían de cuando en vez, lo que nunca han dejado de venir y de reunirse. Tal vez ahora con esto de la pandemia se han limitado bastante, porque casi todos pasan de 70 años. Imagínate, Manolito solamente va a cumplir 88. Francisco Nolasco lamentablemente murió en el año 2007. Y los demás están resguardados en su casa, cuidándose de esta terrible pandemia. Se mantiene la comunicación de manera virtual y se escribe de cuando en vez en los principales medios, haciendo con esa fuerte carga nostálgica ese hincapié en lo que fue Pimentel en aquellos años. Pimentel, un pueblo que nació de la madera y el acero, porque todos sabemos que en el 1887, cuando empezó la construcción del ferrocarril, pues una de las rutas era Pimentel, y así fue. Y ahí empezó la primera calle, que fue la calle de los Rieles, por donde pasaba el tren, y luego empezaron las demás calles hasta que nos convertimos en municipio. Por eso Manuel Mora Serrano dice que Pimentel nació de la madera y del acero, refiriéndose a los Rieles. Y bueno, yo de mi parte, humildemente, he sido la última firma de este núcleo de escritores. Esperemos que puedan aparecer otros. Hay otros muchachitos por ahí haciendo intentos, escribiendo uno que otro poema. Ojalá y las cosas no se terminen aquí. Pero sí, he sido la última firma, el último nombre de Ami Persa, y estamos aquí. Ahora también con el maestro Ramón Antonio Jiménez, acompañándole en la poesía Tau Cuántica, que es una invención, es una creación de él. Elegía del hombre solo, al poeta pimentelense Rafael H. Calchupani. El hombre, siempre solo, solo hasta el infinito de sus penas, está solo, fría sustancia del amor y las dudas, sufre maldecido del tiempo.
Un hombre está solo. Lleva lastrada su sombra como un yelmo del infierno. Lleva el nervio en el vacío. Lleva en los labios desgarrados la muerte. Solo y nada más que solo. En ese camino tan largo e implacable, sus ojos secos no esperan jamás caricias soñadas. Solo el punzón y el veneno. En el libro de sus caídas, el fervor de sus palabras se agita. Le construye hasta el susto un lamento hecho de sangre y al filo un grano de polvo su voz. Como mencionábamos ahorita, José Miguel, tú formas parte de la comunidad literaria Taocuántica, creada por el profesor Ramón Jiménez. Háblanos un poco de los postulados de esta comunidad literaria y cuáles actividades han podido hacer hasta el momento y cuál ha sido los principales hitos, vamos a decir, en su existencia, que es corta porque no es un grupo que tenga muchos años. Vamos a hablar un poquito de eso para que los oyentes lo conozcan. Pues gracias. La comunidad literaria Taocuántica nace en el 19 de septiembre de 2019. Como te dije, es una creación, es una invención, aunque luego nos fuimos sumando otros. Es una invención del poeta Ramón Antonio Jiménez. Él es el fundador, él es el creador, él es el redactor del manifiesto, porque tiene su manifiesto, tiene su concepción literaria, sus postulados estéticos, y hemos tratado de irnos involucrando con Ramón en esta nueva idea, cuando ya creíamos que no había corriente, que todo era un eclecticismo, que todo era libertad absoluta. Pues viene Ramón y nos convence, ¿verdad?, de sumarnos a él. Hay un grupo de poetas, entre ellos poetas reconocidos como Miquenia Vargas, como Noé Saya, como José Miguel Recalado de la Vega, y otros que somos más imberbes, que somos más neófitos, y que estamos ahí tratando de interpretar lo que Ramón nos ha enseñado de esta forma tan particular de hacer poesía, donde se combina el taoísmo con la cuántica. Y no digo yo que se combina, sino que es como una relación natural de acuerdo a lo que Ramón Jiménez entiende o explica cuando dice que la cuántica o la física cuántica no es más que la representación científica del taoísmo. Entonces, en esta poesía, lo primero es entender que todo poema, todo texto literario tiene que ser producto de una experiencia. No se concibe la poesía sin un testimonio, sin una experiencia. Esto ya lo habían dicho muchos autores atrás. La poesía primero debe ser experiencia, debe ser testimonio. Luego entonces entendemos que la poesía no solamente es el poeta, no solamente es el autor que escribe desde sí mismo, sino que también como ese mundo microscópico, ultramicroscópico de las partículas subatómicas, donde el tiempo es relativo, la distancia es relativa, también el poeta puede transmutarse y convertirse más allá de la mirada, hasta en lo contemplado. Puede ser la memoria, puede ser el olvido, puede ser el mar, puede ser la arena, puede ser el grano de arena, puede ser el cometa, puede ser la fuerza de atracción que hay entre la Tierra y la Luna, puede ser el espejismo en la distancia por allá, cuando se mira el mar, el océano. O sea, el poeta puede estar en cualquier lugar, es algo que va más allá de la otredad, de percibirse a través de cómo el otro no percibe, pero también verse en las cosas, en lo viviente, en lo no viviente. Es una poesía que nos permite estar en todo lugar, en todas circunstancias, y poder entonces convertir esto también en una forma de vida, en un estilo de vida que nos ayude a ser mejores personas, mejores seres humanos,
Claro, es un trabajo profundo, ahí entra el taoísmo, la vida en equilibrio, es todo lo cuanto te puedo decir. Y es una creación literaria muy versátil, es una creación literaria que rompe esquemas, es una novedad, es una innovación, es una propuesta refrescante en el Parnaso nuestro, y tratamos pues de presentar ante el público, ante la sociedad, esta otra poesía que ha nacido, como dije ahorita, del ingenio, ¿verdad? De ese ser tan sensible, tan humano, de ese poeta tan especial como lo es Ramón Antonio Jiménez. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir este poemario? Calles Infecundas. Sí, Calle Infecunda está agotado porque la editora universitaria apenas me facilitó 2. Eso es una vieja historia de la cual yo no quisiera hablar. Viene por ahí, vamos a hacer muy prontamente una puesta en circulación con nuevos ejemplares, hasta con otra diagramación, y ya será una experiencia mucho más feliz que la anterior. Pero lo tendremos a mano muy pronto. Excelente. Y creo que tienes otros libros ya publicados, ¿verdad? Sí, bueno, son libros de los que ya yo no quisiera ni acordarme. Yo considero este libro como en mi madurez. Pero hay un libro, por ejemplo, de poesía que estoy trabajando, otro libro que se llama, se rotula Ahora que todo pasa. Hay una novelita también, una noveleta que se llama Hacia dónde luz, que la empecé hace mucho y quiero terminarla. Sí, en el año 2005 publiqué una noveleta que se llama Pétalos, agotada, pero mi razón de ser en la literatura es la poesía, y realmente, aunque he intentado, que yo le llamo unos intentos desesperados, ¿verdad?, por hacer narrativa, realmente mi fuerte, mi debilidad es la poesía, y con la poesía me quedo. Bien, pues esperamos contar con algún otro título tuyo, otro poemario puede ser, que es tu género, el que cultiva con más ahínco, ¿verdad? Y te podamos tener otra vez de invitado en otro episodio de este podcast. Así que solamente nos resta darte las gracias a José Miguel García por habernos acompañado en este ratito hablando de literatura, ¿verdad? Que esa es la idea. Y nada, las puertas siempre van a estar abiertas aquí. Gracias, amigo Edward, por esta tan importante oportunidad. Siempre es bueno, es un momento para que seamos felices cuando se nos da la oportunidad de hablar de literatura, de hablar de poesía. En verdad que nos sentimos realizados y me siento muy agradecido. Gracias. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.